Moisés escribió este salmo, ¿ah?, al final de los 40 años de andar errantes por el desierto. ¿Ah? Pero cuando escribió este salmo, ¿ah?, la generación del Éxodo, el 1.200.000 que salió de la tierra de Egipto, ¿ah?, cuando habían estado esclavos por 400 años. Y Dios tomó a Moisés para ser el libertador de aquellos 1.200.000 que habitaban como esclavos en Egipto. Por lo tanto, después de haber visto tantas plagas que sufrió el pueblo de Egipto para lograr dejar ir al pueblo de Israel, al final se dio cuando la última plaga vino sobre Egipto, que fue la muerte de todos los hijos primogénitos de cada familia. Vale decir, el primero que nació en cada familia. Y de ahí en adelante ya no pudo resistir más Faraón, el rey de Egipto. Tuvo que dejar que los israelitas por fin abandonaran a Egipto. Y bueno, ya conforme a lo que Dios había dicho, Moisés había preparado al pueblo de Israel para que cuando llegase el momento ellos pudieran estar prestos para, a la voz de Moisés, el pueblo emprendiera la marcha. Y las escrituras nos dicen que llegó el momento y todos salieron, el 1.200.000 que habitaban en Egipto y que habían sido hechos esclavos en una tierra ajena. Esta palabra que nos va a dar de aquí en adelante, nos va a dar muchas lecciones a nosotros, para que con la ayuda del Señor la pongamos por obra. Porque la palabra de Dios nos enseña lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, para que nos vaya bien. ¿Ah? Haciéndolo así y en comunión con el Señor y obedeciendo sus mandamientos, nos va a ir siempre bien. Fíjese, ¿qué había pasado cuando escribió este salmo Moisés, ¿ah?, el patriarca Moisés? La generación del Éxodo, fíjese, ya había pasado, porque en el capítulo 14, por la desobediencia del pueblo de Israel de no obedecer a la voz del Señor que transmitía Moisés, ¿ah?, en vez de 40 días que iban ellos a poder caminar para llegar a la tierra prometida, se convirtieron en 40 años. Y durante esos 40 años, toda la generación del Éxodo, para decir el 1.200.000, había muerto en el camino. Fíjese, por desobedecer a Dios. ¿Ah? Y por lo tanto, fíjese qué más pasó. El juicio del pecado en Cades Barnea. Cades Barnea era un oasis, que era una frontera con la tierra prometida. Solamente había que traspasar, seguramente como está habitada por pueblos guerreros, en fin. Pero la palabra del Señor nos dice que en todo momento el pueblo de Israel, fueran pocos o muchos, el Señor fue con ellos y los hizo salir victoriosos. Y había hecho maravilla el Señor con ellos. ¿Ah? Cuando los venían persiguiendo los egipcios porque se arrepintieron
de haber dejado libre al pueblo de Israel, llegaron al Mar Rojo, que les impedía el paso. Un mar prácticamente ancho, ¿no? Como un simple río, ¿ah? Y correntoso, en fin. Y el pueblo se desanimó y venían cerca, los que los venían persiguiendo. Y le dice el Señor a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Fíjese, dice una vara o un cayado. Y le dice, extiéndelo sobre las aguas. Jamás en la historia posterior se ha visto una cosa igual. Pero Dios tiene todo el poder y lo hizo. Y extiende en el nombre de Jehová de los ejércitos, Moisés, la vara. Y las aguas del Mar Rojo se dividen en dos. Abrió un camino ahí, fíjese. Nunca más sucedió eso. Pero aquel que le crea al Señor y está en problemas, en dificultades de lo imposible, el Señor lo hace posible. ¿Eh? Por lo tanto, grande y poderoso es nuestro Dios. Fíjese, el juicio entonces del pecado en Cades Barnea, que era el oasis que dividía la tierra de peregrinación del pueblo con la tierra que Dios le iba a entregar, ya había sido ejecutado. Vale decir, 1.200.000 de los que salieron de Egipto, todos murieron en el desierto. Fíjese, habían 2 de los espías que fueron a reconocer el terreno, Josué y Caleb, que fueron distintos a los demás, mientras los demás atemorizaron al pueblo. ¿Ah? Ellos los animaron porque sabían que Dios estaba con ellos y había visto tantas maravillas antes que llegaran a aquel lugar. Fíjese, nos dice la palabra del Señor que cuando se pasaron el otro lado del Mar Rojo, ¿ah? Había en el día una nube que cubría el sol para que no se agotaran caminando y no fueran abrazados por el sol. Y en la noche había una columna de fuego para iluminar el camino. Fíjese, eso lo hace Dios nomás. ¿Ah? Y fíjese que hasta hoy lo sigue haciendo. ¿Ah? Y lo que hace, porque todavía el pueblo de Israel no ha conquistado la tierra prometida. Fíjese, ¿ah? Están reducidos a un pequeño territorio y rodeados de enemigos, fíjese, que desean destruirlos, ¿ah? Pero el Señor siempre ha sido con ellos. Basta ver en la guerra de los 7 días, ¿ah? Y en la cual, luchando con una cantidad de naciones, ganaron, fíjese, en ese momento. Por eso uno tiene que estar siempre confiando en Dios, sea la situación que sea, cuando parece que todo es imposible y como que Satanás va a ganar. No, el Señor siempre es vencedor, porque Él venció a las huestes enemigos y a Satanás, el diablo, en la cruz del Calvario. Fíjese, y gracias a Jesucristo y a su sacrificio, podemos estar aquí en esta noche reunidos, sabiendo que lo que prometió el Señor a aquellos que creyeran en su nombre, ¿ah? Y le sirvieran y siguieran sus mandamientos, Dios iba a estar siempre con ellos. Fíjese, en momentos difíciles, cuando parece que ya es imposible, el Señor siempre llega. Siempre va a llegar, hermano. Aunque esté con problemas difíciles, pero como usted confía en el Señor, tiene las rodillas para inclinarlas delante de la presencia del Señor. Y el Señor siempre lo va a sacar adelante. Bendito sea el Señor. Ya habían quedado, fíjese,
en el desierto aquellos 1.200.000, fíjese, excepto Josué y Caleb, que animaron al pueblo. Y además dijo el Señor, de 20 años hacia abajo, todos van a heredar la tierra prometida. Pero los que dudaron del Señor, de Dios, el Padre, murieron en el desierto. Fíjese, en el capítulo 14 vamos a ver la ingratitud de un pueblo que habían visto maravillas con el Señor, con Dios Todopoderoso. Porque quiero decirles también que a nuestro Dios también le decimos Señor. Así como Él es Dios y es eterno, así también nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la salvación, le decimos Señor y también es eterno. Fíjese, por eso no tenemos que tener temor. Para todo tenemos que decirle al Señor, Señor, te acompaño, acompáñame por favor donde voy. Señor, tengo una entrevista, por así decirlo. Prepara el corazón de la gente con las cuales tengo que hablar para que sean receptivos en la entrevista en la cual voy a estar. Y si usted le cree al Señor, así va a ser. Fíjese, entonces fíjese, la generación del desierto, los que habían nacido en el desierto, pronto iba a entrar en la tierra prometida. Fíjese, pero ya no iba a estar Moisés, como lo sabemos. Iba a entrar Josué con el pueblo de Israel. Hicieron sufrir tanto a Moisés, fíjese, terriblemente en todo momento, viendo las maravillas que hacía Dios con ellos, igual el pueblo rebelde, y siempre porfiando contra Dios, en fin. Y en una de las tantas cosas que tuvo que hacer Moisés, primero sintieron sed y no había agua. Entonces le dice el Señor a Moisés, ¿qué ves? Le dijo. Veo una pequeña peña, vale decir un montículo de roca. Y dice, golpéala con tu vara. Y la golpeó. Y le puso el nombre Oreb porque ahí brotó agua en abundancia. Hasta que todos los que iban con Moisés se saciaron. No solamente él, sino sus ganados y todos que llevaban. Milagro grande. Más adelante, aparte de otros milagros, volvió a tener sed el pueblo. Habían sucedido muchas cosas y además muchas veces protestando contra Dios intentaron hasta matar a Moisés y a Aarón, que era el que hacía las labores de espirituales. Y en la segunda vez, cuando necesitaron agua, le dice el Señor, háblale a la roca. Fíjese. Pero él estaba tan molesto porque el pueblo no entendía nunca, mal agradecido y todo lo demás, que no le habló a la roca, sino que con la misma vara golpeó la roca. Brotó agua, pero hubo desobediencia al Señor. Fíjese, y por eso mismo Moisés no alcanzó a ver la tierra prometida y murió. Y el Señor lo enterró, Dios. Y nadie sabe hasta el día de hoy dónde se enterró Moisés, porque el Señor mismo lo sepultó. Fíjese. Entonces, vamos entendiendo ahí que lo que diga el Señor hay que hacer. Porque Él es el que manda, es el Todopoderoso. Si yo contradigo lo que el Señor dijo, me va a ir mal. Fíjese, porque el Señor conoce todo, es omnisciente, lo conoce todo, lo que va a pasar más adelante, lo que pasó
ahora es omnipotente, tiene todo el poder y además es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. ¿Y cómo va a ser así si Él está en el séptimo cielo y lo ve todo? Fíjese, acá los que han ido al espacio han llegado solamente afuera de la atmósfera, pero hay 7 cielos más, pues. Entonces, la verdad de las cosas, que por eso decimos que nuestro Dios es todopoderoso. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Por eso, este salmo está escrito desde el trasfondo de lo que pasó en el oasis de Cades Barnea. ¿Ah? Ahora bien, ¿cuál fue el pecado de Cades Barnea? Le dice Dios a Moisés, envía a 2 espías a reconocer el terreno, ¿ah? Para ver cómo es la tierra, si es tierra de buena calidad, si es árida, en fin, y quiénes la habitan, y todos los demás detalles que es necesario saber. Y de la lista que se leyó, uno de los príncipes de cada tribu, más Josué y Caleb, fueron a ver la tierra. Se demoraron 40 días en reconocerla y después volvieron. Ya, en realidad la tierra era fértil sobremanera. ¿Ah? Dice la palabra que la tierra fluía leche y miel, vale decir, de la mejor calidad. Y tomaron como muestra un racimo de uva y lo tuvieron que traer entre 2 personas. Fíjese, tan grande era que no podía traerlo una pura persona. O sea, con una vara al medio colocaron el racimo, dando a entender lo rico que era ese territorio que había preparado el Señor para su pueblo. Fíjese, ¿ah? Entonces, volvieron después de los 40 días y dijeron en el reporte, ciertamente la tierra es fértil en sobremanera. Es como se decía que en esa tierra fluye leche y miel. Pero los 10 espías, menos Josué y Caleb, dijeron, pero es un territorio habitado por gente, hay gigantes. Es muy difícil enfrentarse a ellos. ¿Ah? Además, militarmente no estamos capacitados para hacerle frente. ¿Ah? Y seguramente vamos a caer como langostas delante de ellos. Fíjese, pero habían visto tantas cosas buenas que el Señor había hecho con ellos, tantos milagros, y todavía dudaban, fíjese. ¿Ah? Pero ahí habló Caleb y dijo, si el Señor va con nosotros, iremos y pasaremos y conquistaremos la tierra. Y Josué dijo lo mismo también. Pero como pasa los días de hoy también, la gente le creyó a la mayoría y desechó lo que decían los 2 que animaron a la gente y que tenían una fe grande en el Dios Todopoderoso. ¿Y qué pasó ahí? Empezaron a quejarse y a llorar. Mejor habría sido estar allá como esclavos en Egipto, ¿ah? Que venir acá y caminar por desierto estos 40 días, en fin. Estaban mejor allá y eran esclavos. Los tenían como esclavos, trabajaban para los egipcios, en fin. Y no supieron agradecer la libertad que Dios les estaba concediendo. Por eso no tenemos que equivocarnos nosotros cuando le tenemos alguna petición y le pedimos al Señor y el Señor responde, pero hacemos todo lo contrario nosotros.
como que nos obedecemos y miramos en menos lo que el Señor nos está ofreciendo y diciendo a nosotros. ¿Ah? Ahora bien, empezaron a lamentarse, ¿ah? Y a llorar y a quejarse, ¿ah? Y se rebelaron contra Moisés y Aarón y querían matarlo, si no es que el Señor intercede para salvarlo, porque así el hombre cuando no tiene a Dios en el corazón y se aparta de él, ¿ah? Viene la desesperanza, se hunde en dificultad, en quebranto, en fin, ¿cómo podríamos decir? En pensar que ya no hay esperanza de nada. Pero no es así, porque el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Fíjese, y el Señor, si usted lo invita, siempre va a estar con usted. Por lo tanto, tenemos que, con la ayuda del Señor, siempre, a pesar que veamos todo negro, seguimos adelante, pues. Si el Señor va con nosotros, nos va guiando, y el Espíritu Santo nos va también guiando, porque el Señor dijo, yo me voy, dando a entender que regresaba donde el Padre, pero enviaré el Espíritu Santo, ¿ah? Alguien igual a mí, porque el Espíritu Santo también es Dios, ¿ah? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la Trinidad de Dios, pero es un solo Dios, fíjese. Bien, entonces empezaron y hablaron mal de Dios, fíjese, en el capítulo 14 lo vamos a ver todo eso, ¿ah? Entonces Dios emite un juicio. Aquí en esta introducción ya el juicio había pasado, ¿ah? En un plazo, por los 40 días que estuvieron en el desierto y trajeron malas noticias, tuvieron que seguir vagando por el desierto, pero ahora 40 años, fíjese. Y durante esos 40 años murieron el 1.200.000 que salió de Egipto. Estaban vivos los menores de 20 años, ¿ah? Que cuando pasó esa situación, de ahí para adelante nacieron en el desierto, ¿ah? Y por lo tanto, el Señor dejó que ellos vivieran y entraran en la tierra prometida, ¿ah? Bueno, fíjese, estarían en la tierra prometida, fíjese, cruzando Cades Barnea, ¿ah? Pero no tuvieron ánimo ni pensamiento de saber que así como Dios los había ayudado en todo ese trayecto, pasando una cantidad de cosas y el Señor siempre tendiéndole las manos y sacándolo adelante, no pensaron que el Señor también los podía hacer atravesar ese territorio y tomar posesión de él. Si vemos otros relatos que habla la palabra del Señor con los reyes que después se establecieron en Israel, cuando habían situaciones que venían una cantidad enorme de contra la nación, fíjese, el Señor de una forma casi inverosímil, por así decirlo, porque, por ejemplo, por decirlo así, cuando tuvieron que una ciudad fortificada, Jericó, ¿ah? Amurallada la situación, esa ciudad, los muros de 3 metros de ancho, ¿ah? Entonces tenían que pasar por ahí, iban avanzando hacia la tierra prometida, el remanente de los que quedaron, ¿ah? Y el Señor les dice, den 7 vueltas a la ciudad, y a la 7ª, con todo lo que llevan, pito, trompetas que eran cuernos, y todo eso con toda la fuerza de sus pulmones tienen que ir marchando y tocando y los muros van a caer.
¿Sabe lo que habría dicho una estratega militar? Diría, qué ridículo, imposible, pero es que ellos no saben cómo actúa Dios. ¿Ah? Por eso nosotros tenemos plena confianza en Él. ¿Ah? Cuando vea las cosas grandes y que lo atemorizan, el Señor es más fuerte que todo eso, más poderoso. ¿Ah? Fíjese, bien, entonces fíjese, pronunció el juicio el Señor, que toda aquella generación moriría en el camino hacia la tierra prometida. ¿Ah? Y siempre lamentándose. ¿Ah? Tuvieron hambre, querían comer carne, el Señor les mandó codornices por cantidad. Querían pan, el Señor les mandó el maná del cielo, que era como pan, pero más sabroso, fíjese, y empezaron a almacenar, pero ese maná duraba para el día nomás. Por eso la palabra a nosotros nos dice también, no afanéis por el día de mañana, ¿qué coméis? ¿Qué beberéis? ¿Qué vestiréis? ¿Acaso el Señor no conoce todo eso, vuestras necesidades? Por lo tanto, ¿qué nos dice el Señor? Que tenemos que vivir un día a la vez, porque el Señor proveerá hoy día, mañana y siempre. Si tiene fe, así va a ser. Bendito el Señor. ¿Ah? Ahora bien, fíjese, los que quedaron, en vez de 40 días que se iba a conquistar la tierra, tuvieron que caminar 40 años. Fíjese, por el pecado de la generación anterior. Fíjese. Ahora, esto es algo similar cuando desobedecieron Adán y Eva a lo que Dios les había dicho. De todo, y los puso en el huerto del Edén, que había, pero de todo. De todo podréis comer, más del árbol, de la ciencia y del mal, de ese fruto no comeréis, porque el día que comiereis, ciertamente moriréis. Fíjese, ya. Y llegó el diablo existía, fíjese, de antes de la creación. Había sido arrojado del cielo de antes que el mundo fuese. ¿Ah? Bien, entonces, ¿qué pasó? Vino en forma de serpiente. ¿Ah? Anteriormente, en esos tiempos, no había temor a los animales como fueran, en fin, no eran feroces ni ninguna cosa en la creación, porque el mal no había entrado en la humanidad todavía. ¿Ah? Entonces, vino y tentó a la mujer y le dice que tenía que comer de ese árbol, porque así seréis como Dios, se la dijo, sabiendo el bien y el mal. Pero no está prohibido comer de eso, le dijo la mujer. No, no tengas temor, porque seréis como dioses. ¿Ah? Y se entusiasmó y comió del árbol, del bien, del fruto del árbol del bien y el mal. Y luego cuando llegarán, le convidó de ese fruto. ¿Y qué pasó? Estaban en el periodo de la inocencia ellos, pero cuando comieron de ese fruto, salieron a esconderse. ¿Ah? Y se oye la voz de Dios: Adán, Adán, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se escondieron por su desnudez. Recién se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Ah? ¿Y dónde está? ¿Acaso comiste del fruto del árbol del bien y del mal? ¿Qué pasó?
había que cubrir ese pecado, lo que iba a hacer el Señor Jesucristo más adelante, años después. ¿Ah? Fabricó el Señor con hojas de árboles, porque hay plantas que tienen una tremenda hoja. Le hizo unos delantales para que se cubrieran. Pero junto con eso vino la maldición por la desobediencia, como pasó también en California. Y entró el pecado por primera vez a donde todo era perfecto. Estaban destinados a vivir para siempre. ¿Y qué pasó? Vino la maldición, la tierra se volvería ya no tan fértil como antes, en fin. Tendría que trabajar el resto de su vida, Adán, y ¿cómo es que se llama? Eva, con dolor, tendría que dar a luz sus hijos. Y además, la eternidad se había terminado para ellos y para las generaciones que vendrían en adelante. Todos tenían que morir. Fíjese, por el pecado de ellos. Y por esa razón, hasta el día de hoy, tenemos que morir todos absolutamente. Hubo 2 casos especiales, pero esos fueron especiales, que se fueron directamente a donde el Señor. Enoc, que era santo, y Elías, que fue transportado al cielo como en un carro de fuego. Fíjese. Ahora, el pecado después entre las generaciones, las guerras, los pleitos, los homicidios. Caín fue el primer homicida, fíjese, hijo de Adán y Eva. Y por eso el Señor maldijo la generación futura. Pero vino un gran libertador que nos libró absolutamente de todo eso. Se llama Jesucristo el Señor, que cuando muere en la cruz del Calvario, ahí hace un convenio y un pacto para todos los que crean en Él, como Salvador y Señor de toda la humanidad. Fíjese, por eso a la gente le cuesta tanto creer en Jesucristo, porque están más cómodos viviendo la vida indolente, podemos decirlo así, pasajera del mundo. El cristiano, cuando el Señor lo llama, porque el Señor nos llama, nosotros no estamos a la fuerza en el Evangelio, vinimos voluntariamente, porque el Señor nos llamó. Entonces, cuando le aceptamos como nuestro personal Salvador y le decimos Señor, ¿qué quiere decir? El que manda y gobierna nuestras vidas, porque Él nos compró en la cruz del Calvario. ¿Y cómo nos compró? Con su sangre bendita, derramada hasta la última gota. Fíjese. Y entonces, cuando creemos en Él, hacemos su voluntad y estamos en comunión no solamente con el Señor, sino con nuestro prójimo, el Señor es con nosotros. Y nos ha prometido que cuando muramos, porque hay una ley que todo el mundo tiene que morir, aunque tal vez esté en la ceniza de nuestro cuerpo, un día el Señor vendrá a buscarnos a la iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado, estemos vivos, volaremos a la presencia del Señor, juntamente con los que resucitarán años antes. Y todos iremos a la presencia del Señor y le veremos tal como Él es. Fíjese, será un día pero maravilloso, de gloria, de gozo, indescriptible. Ver al Señor mismo.
en ese terrible y tremendo sacrificio que tuvo que hacer por toda la humanidad para que pudiésemos ser libres de la maldición que Dios había hecho sobre la tierra. Y además, ¿quién fue el que crucificó, mandó crucificar a los judíos? O sea, el Señor Jesús no fueron los judíos, fueron los instrumentos, pero fue el Señor mismo, Dios Todopoderoso, que lo mandó a expiar el pecado de la humanidad. Predicó el Evangelio, cumplió su ministerio aquí en la tierra, no le quisieron escuchar nuevamente aquellos a los cuales eran merecedores de la salvación. Desde el primer momento que empezó a predicar el Evangelio, lo rechazaron. Fíjese, y fíjese, él cuando va a la cruz y muere en la cruz, fue hecho maldito de Dios, para que toda la maldición que estábamos sometidos nosotros cayera sobre él, el santo de los santos, fíjese, porque no había ningún otro ser más puro, más santo que el Señor Jesucristo. Había venido del cielo, jamás pecó, en fin. Y cuando está muriendo en la cruz dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre Celestial no puede ver el pecado. Y en ese momento el Señor está cargando el pecado de toda la humanidad. Fíjese. Pero qué grande, qué maravilloso es que por ese sacrificio tan grande, usted, yo, nosotros, somos ahora libres de pecado. Estamos ahora, el Señor nos libertó, libre absolutamente de todo. Es cierto que todavía no somos perfectos, porque el día que seamos perfectos es cuando el Señor nos viene a buscar. Y por la misericordia del Señor, ahora estamos aquí. No pusimos problemas. Fíjese, algunos vienen a la casa del Señor después de tremendos problemas, cuando sienten que el Señor los llama. Y el Señor los recibe tal como estén. No importa que hayan sido los malos más grandes, pero en Cristo todas las cosas son nuevas. Fíjese, el que acepta a Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Para la gloria de Dios. Fíjese. Entonces, y es nuestro deber también, como padres, a nuestros hijos, enseñarles valores y principios cristianos. Para que, dice, enseña al niño en su camino, y aunque fuera viejo, no se olvidará nunca de ello. El Señor nos ayude. Fíjese. Ahora, fíjese, volviendo a lo que estábamos viendo de la generación nueva. Fíjese que durante esos 40 años vagando por el desierto, de ese 1.200.000, fíjese, nos habla la palabra del Señor de que en 38 años, 31.580 morían todos los años. Acuérdense que era 1.200.000 todos los años. Entonces, más específicamente, 87 personas morían diariamente. Se convirtió el desierto en un enorme cementerio por desobedecer a lo que Dios había ordenado. Por eso dice la palabra en otra parte del libro de Hebreos: horrenda cosa es haber conocido a un Dios vivo,
cuando de haber compartido con el Señor, viniendo a las reuniones, cantando al Señor, sintiendo el gozo de servir al Señor. Más tarde, por cualquier cosa, se va de la iglesia y viviendo disipadamente una vida distinta a la vida cristiana con principios y valores, fíjese. Por eso dice, horrenda cosa es haber conocido un Dios vivo. ¿Por qué? No pueden volver porque están esclavos nuevamente del pecado. Quisieran tal vez, pero aunque tratan, no pueden volver. Por eso el Señor está llamando y sigue llamando por cada uno de nosotros, para que la persona pueda entender y volver a encontrarse con el Señor, y no perder la salvación y la vida eterna. Que el Señor nos ayude para que así sea, porque estar lejos del Señor es como estar en una cárcel. Fíjese, el Señor tenga misericordia de nosotros. Ahora bien, fíjese, Moisés fue testigo de esa tremenda mortalidad, fíjese. Y luego, antes de que falleciera él, escribió este Salmo 90, que es la relación del trasfondo del pecado en Cades Barnea. Y él habla también acerca de la muerte, acerca cómo es la vida. Es efímera, comparada con la eternidad de Dios. Fíjese, un día nuestro, que son 1000 años delante de Dios. Un día nuestro son apenas 4 horas delante de la presencia del Señor. Fíjese, para poder entender la tremenda dimensión que hay de este Dios tan grande y tan poderoso, y nosotros que a veces cuando nos convertimos en profanos y qué sé yo, protestamos contra Dios indolentemente, no sabemos lo que estamos haciendo delante de ese Dios tan grande y tan poderoso. Que el Señor nos ayude y que nunca jamás se nos ocurra protestar contra Dios. Jamás. Fíjese, porque el Señor, usted lee la Escritura, el Señor lo único que quiere, cosas buenas para nosotros. Y aunque estemos pasando, como dice, como en el tacho cuando se coloca el agua, que son unos tarros que hacían con un alambre de oreja, y que sufría tremendo en el fuego ese tarro. Así a veces estamos pasándola como ese jarro de lata, pero si soportamos el fuego de la prueba, gran bendición vamos a tener. Fíjese, porque así como el oro es refinado a fuego, así también nuestra fe es refinada a fuego. ¿Y cuál es el fuego? Las pruebas que tenemos que pasar con la ayuda del Señor. Y como tenemos fe, nos aferramos del Señor y Él nos va a sacar adelante algún día. Fíjese, que el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Dios es nuestro refugio, de la palabra del Señor, de generación en generación. Siempre ha estado dispuesto el Señor a atendernos, a cuidarnos, a encontrar consuelo en Él cuando estamos con pruebas, cuando estamos con dificultades, cuando lloramos a veces tal vez por situaciones que pasamos, pero ahí está el Señor y nos consuela. Y sabe, el Señor también se pone triste. Cuando usted llora, el Señor también llora. ¿Lo cree usted? Porque somos hijos de Dios.
¿Ah? Y somos hijos por pura gracia y misericordia, porque aceptamos al Señor Jesús, el Hijo unigénito de Dios, después de la cruz, para ser el primogénito entre muchos hermanos, porque al adoptarnos Dios el Padre, pasamos a ser hermanos con Cristo, coherederos con Cristo. Lo mismo que va a recibir el Señor, vamos a recibir nosotros, por la pura misericordia, no mereciendo absolutamente nada. Fíjese, que el Señor nos ayude a perseverar hasta el fin. Bendito sea el Señor. ¿Qué más? Fíjese, Dios es nuestro refugio. Ha sido siempre así, fíjese. Para eso tenemos que tener una comunión fluida con nuestro Señor y Salvador. Vale decir, una comunión grande. ¿Y cómo la conseguimos? Haciendo su voluntad, orando y conversando con Él todos los días, porque la oración es una conversación entre el Señor y nosotros. Y cuando nosotros oramos al Señor, no tenemos que hablar nosotros nomás, tenemos que dejar hablar al Señor. ¿Y cómo eso? Nosotros tenemos testimonio en nuestro corazón cuando el Señor nos habla. Vamos afligidos, el Señor nos responde. Tenemos problemas, nos llamamos cómo solucionarlo. Aquí está, en esta palabra bendita. Señor, háblame por tu palabra, Señor. No puedo entender, ayúdame, Señor. Señor, por misericordia, ¿dónde ahora el libro santo, la Sagrada Escritura? Indícame ahí, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Le contestará el Señor? ¡Amén! Claro que le contesta, si es por fe, pues hermanos queridos. ¿Ah? El Señor es fiel y verdadero. ¿Ah? Y quiere lo mejor para nosotros. Entonces tenemos que estar seguros y confiados. Fíjese, en nuestro refugio. ¿Ah? Ha sido lugar de protección. Este es como la ciudad de refugio, este lugar. Cuando alguien cometía algún delito, había una ley en el tiempo antiguo, no aquí en la tierra, o sea, no en este tiempo, sino en el tiempo de los reyes de Israel. Sí, corría y corría y corría, y llegó a la ciudad de refugio, quedaba libre de toda persecución. Fíjese, ¿ah? Venía huyendo de problemas y dificultades, en fin, y ansiaba llegar a la ciudad de refugio para que su pecado fuera perdonado y pudiera nuevamente estar, pero ya en otra forma, agradecido por lo que Dios había hecho por él. Aquí, cuando había un hermano, ¿ah?, que era del estudio bíblico, había sido militar, ¿ah?, y llegó, en fin, y se desapareció de la iglesia. Y después al tiempo volvió y pidió la oportunidad para hablar en el estudio bíblico. Y lo único que decía, les recomiendo, por favor, nunca dejen la iglesia ni se vayan al mundo. Es muy terrible. No saben lo que les puede pasar, en fin. Y decía una y otra vez. Y ciertamente es así. ¿Sabe por qué? Dejamos al Señor, lo despreciamos, no venimos más. Salimos, después el diablo hace presa de nosotros. Fíjese, mejor estamos aquí. Hay un hermano que cantaba años atrás eso. Ya nunca volveré al mundo otra vez. Mejor estoy aquí a las plantas del Señor. Bendito el Señor. No nos sentimos contentos cuando estamos acá, cuando cantamos, cuando glorificamos al Señor. Le damos gracias por lo bueno que es.
¿Cómo vamos a dejar aquí la casa del Señor? De ninguna manera. Fíjese. Dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Bendito sea el Señor. Qué grande y qué bueno es el Señor, fíjese. ¿Ah? Por lo tanto, el Señor sea con nosotros en todo momento. Dios también es eterno. ¿Ah? El Salmo 90 lo explica bien. ¿Ah? Comparados nosotros con el Señor que es eterno, fíjese, pasará lo que pasará, y el Señor sigue siendo eterno. Fíjese, desde antes, fíjese, de que el mundo existiese, desde antes de Génesis capítulo 1, versículo 1, fíjese, cuando se habla sobre la creación, desde antes de ese tiempo, Dios es eterno. Fíjese, pasarán muchas cosas. ¿Ah? El hombre muchas veces comete atrocidades y muere, pero el Señor sigue siendo eterno. Fíjese, tenemos en quien confiar entonces, por la misericordia del Señor. ¿Ah? Y también el Señor es eterno, como dijimos recién. ¿Ah? Y por eso no estamos pidiendo algo a alguien que haya muerto. Hay mucha gente que se encomienda a muchos santos, pero ya no existen. ¿Ah? Pero el Señor Jesucristo vive y vive para siempre. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude. En la próxima reunión seguiremos con el Salmo 90, porque hay muchas cosas contenidas ahí. ¿Ah? Hasta el trabajo que hacemos todos los días sale ahí también, y cómo lo bendice el Señor. ¿Ah? Y bueno, esto como introducción o como una parte primera de lo que el Señor nos dará para los próximos días, sea una forma de vivir cada día confiando siempre en el Señor, haciendo su voluntad, obedeciendo, ¿ah? Porque no le estamos obedeciendo a un ser humano con falla y dificultad, le estamos obedeciendo al que murió por nosotros para darnos vida eterna, fíjese, y que nos ama. ¿Ah? Por lo tanto, humillado bajo la poderosa mano del Señor, nos dice, para que Él os exalte cuando sea tiempo. Bendito sea el Señor. Así que ánimo, hermanos queridos, si andamos con problemas y dificultades, no tenga temor. El Señor es con nosotros cada día, para la gloria de Dios. Dios guarde y bendiga a nuestro Señor Jesucristo. Para Él sea toda la honra y la gloria, ahora y siempre. Amén. Y glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios le bendiga, el Señor le guarde.